El dulce aroma a café recién hecho y pan tostado siempre era lo primero que me saludaba al despertar. En nuestra casa, el desayuno no era solo una comida, era un ritual sagrado, un momento mágico donde el mundo exterior desaparecía y solo existíamos nosotros, mi padre, Miguel, con su risa contagiosa que llenaba cada rincón, mi madre, Teresa, la calma personificada, siempre dispuesta a escuchar y a ofrecer la palabra justa, mi hermana, Elisa, con su energía desbordante y sus planes que, aunque a veces me parecían alocados, siempre admiraba su audacia, y yo, Alba, la soñadora, la que se refugiaba entre libros y legajos, persiguiendo un ideal de justicia que mis padres habían sembrado en mí desde niña. Recuerdo aquellas mañanas como si fueran pinturas al óleo, la luz del sol colándose por la ventana de la cocina, dorando los bordes de la mesa. Alba, mi pequeña abogada, solía decir mi padre, revolviéndome el pelo mientras yo devoraba un nuevo caso de jurisprudencia que había encontrado en Internet, siempre buscando un ángulo, una solución. Mi madre me sonreía, su mirada suave y llena de orgullo. Nunca dejes que nadie apague esa chispa tuya, hija. Tu pasión por la justicia te llevará lejos. Elisa, siempre tan diferente a mí, pero con un lazo inquebrantable que nos unía, se reía a carcajadas de mis obsesiones legales, como ella las llamaba. Alba, ¿no te cansas de leer sobre leyes? Podríamos estar planeando nuestra próxima aventura. Hay un mundo ahí fuera esperando ser vivido. A veces me arrastraba fuera de mi burbuja legal, a excursiones improvisadas al campo, a bailar hasta el amanecer o simplemente a sentarnos bajo las estrellas, compartiendo secretos y sueños. Ella quería viajar, ver el mundo, mientras yo soñaba con transformar el mío, empezando por cada pequeña injusticia que lograra corregir. Nuestro hogar era un santuario de amor y risas. Nunca hubo un malentendido que no se resolviera con una conversación sincera alrededor de la mesa, un abrazo de mi madre o una broma de mi padre que siempre lograba disipar la tensión. Elisa y yo, a pesar de nuestras diferencias, éramos cómplices. Compartíamos la ropa, los secretos y la profunda convicción de que, pasara lo que pasara, siempre nos tendríamos la una a la otra. Éramos las hermanas perfectas de la familia perfecta. Yo aspiraba a graduarme con honores, a ser la mejor en mi campo, a honrar los sacrificios de mis padres y a demostrar que sus sueños para mí no eran en vano. Soñaba con un futuro brillante, lleno de logros profesionales y, lo más importante, rodeada del amor incondicional de mi familia, mi roca, mi cimiento. La idea de que algo pudiera perturbar esa paz, esa felicidad, era tan ajena a mi mundo como el sol a la medianoche. Vivíamos en una burbuja de armonía idílica, impenetrable, donde el dolor y la traición eran meras palabras en los libros, conceptos lejanos que nunca podrían tocar la esencia misma de lo que éramos como familia. Éramos invencibles, éramos uno. La burbuja de armonía no solo se mantuvo, sino que se solidificó con cada paso que daba hacia mi futuro. Había cumplido mis sueños de juventud, me había graduado con honores, la toga y el birrete parecieron un segundo manto, natural y merecido. El camino a la judicatura era empinado, lo sabía, pero sentía la fuerza en cada fibra de mi ser, la convicción inquebrantable de luchar por la justicia. Los exámenes iniciales para acceder a las prácticas más prestigiosas de la capital no solo los había aprobado, los había superado con distinción, obteniendo una de las plazas más codiciadas. Era la confirmación, el sello oficial que validaba cada noche en vela, cada sacrificio, cada no a las salidas con amigos. El teléfono sonó a primera hora de una mañana soleada, la voz al otro lado confirmándome las prácticas que me acercarían a mi sueño de convertirme en juez. La noticia me hizo saltar de la cama, el corazón latiéndome con la fuerza de 1000 tambores. Mamá, papá. Ricardo. Elisa, grité, corriendo por el pasillo, sin siquiera esperar a vestirme completamente. Mis padres salieron de la cocina, mi madre, Teresa, con una espátula en mano, mi padre, Miguel, secándose las manos en un paño. Ricardo, mi hermano mayor, apareció por la puerta del salón, con Elisa pisándole los talones, ambos somnolientos pero ya con el café de la mañana en las manos. Sus rostros de curiosidad se transformaron en un mar de sonrisas cuando solté la noticia, casi sin aliento. Fui aceptada.
Las prácticas en el Tribunal Superior. Empiezo el mes que viene, chillé, incapaz de contener la emoción. Mi madre dejó caer la espátula, abriendo los brazos de par en par. Mi niña. Lo sabía. Siempre supimos que llegarías lejos, exclamó, abrazándome con una fuerza que me levantó del suelo. Las lágrimas, silenciosas pero profundas, rodaron por sus mejillas. Mi padre me desordenó el pelo con una risa profunda. Eso es lo que llamo una verdadera abogada. Nuestra jueza, dijo, orgulloso, con los ojos brillando. Ricardo se acercó y me dio un fuerte abrazo, palmeándome la espalda con cariño. Enhorabuena, hermanita. Sabía que lo conseguirías. Eras la mejor de tu promoción. Este es solo el principio. Su voz, normalmente tranquila y medida, resonaba con genuina alegría. Él, siempre mi cómplice en las travesuras de la infancia, ahora era mi pilar en la adultez, apoyándome en cada decisión. Elisa, mi hermana, se unió al abrazo familiar en grupo. Alba, ¡qué increíble! Estoy tan orgullosa de ti. Mira que ya me veo pidiéndote favores para librarme de alguna multa, bromeó, riendo, pero su sonrisa era cálida y sus ojos parecían brillar con una luz sincera de felicidad por mí. Me apretó fuerte, un gesto de nuestra conexión inquebrantable. Lo celebraremos, ¿no? Tendremos que hacer una cena especial. Esa noche, la mesa del comedor, que normalmente era el centro de nuestras conversaciones diarias, se convirtió en un altar de celebración. Mi madre cocinó mi plato favorito, mi padre descorchó una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales, y Ricardo se encargó de la música, poniendo nuestras canciones de la adolescencia. Elisa, con su encanto natural y vivaz, llenó el ambiente de anécdotas y risas. Hablamos de mis planes, de los desafíos que vendrían, y de cómo me veían en un futuro no muy lejano, sentada en el estrado. Sus palabras me envolvían como un abrazo cálido, dándome la seguridad de que, tuviera éxito o fracaso, ellos siempre estarían allí. Esa noche, bajo el brillo de las estrellas que se colaban por la ventana del comedor, sentí que mi vida era un lienzo perfecto, pintado con los colores del amor, el éxito y la lealtad. Tenía todo lo que una persona podía desear, una carrera prometedora, el apoyo incondicional de una familia unida y feliz, y la certeza de que mi futuro se presentaba como un camino despejado, lleno de posibilidades infinitas. Éramos la familia ideal, el soporte mutuo, el sueño hecho realidad. Las preocupaciones y las sombras eran conceptos que habitaban fuera de nuestro hogar, meras ficciones en un mundo que parecía ajeno a nuestra perfecta burbuja. Éramos intocables, inquebrantables. Y yo, Alba, estaba en la cima del mundo, preparándome para conquistarlo, un veredicto a la vez. El brillo de aquella noche se ancló en mi corazón, un faro inquebrantable. Mi enfoque se volvió nítido, mis horas de estudio, ya disciplinadas, se transformaron en devoción sagrada. Me sumergía en volúmenes legales, visualizándome en el estrado, la toga pesando dignamente, mi voz resonando con la justicia. Era un camino arduo, sí, pero cada página me acercaba a ese futuro idealizado. Fue en esa inmersión, en esa burbuja de aspiraciones, donde las primeras notas discordantes comenzaron a sonar, sutiles al principio, casi inaudibles para mis oídos cegados por el optimismo. Ricardo, a menudo presente mientras yo revisaba expedientes o tratados, lo hacía con una sonrisa lánguida y esa familiar risa condescendiente que antes había interpretado como su intento de aligerar el ambiente. Alba, sigues con esos mamotretos, solía decir, asomando la cabeza por la puerta de mi habitación. Vas a terminar con la cabeza cuadrada, hermana. ¿No crees que es un poco excesivo? Su excesivo venía cargado de un juicio velado que yo, por supuesto, desestimaba con un gesto de la mano. Es lo que hay, Ricardo. La ley es celosa, requiere dedicación. Él solo se encogía de hombros, con una sonrisa que empezaba a parecerme artificial, aunque entonces no lo supe ver. Otra vez, durante una cena familiar, al compartir una idea sobre la reforma judicial, Ricardo intervino con su tono despreocupado. Alba, mi querida jueza en ciernes, sigues viviendo en las nubes de tus libros.
La vida real es un poco más desordenada, ¿sabes? Menos idealista. Su mirada se cruzaba con la de Elisa, y una pequeña mueca en los labios de mi hermana a veces acompañaba la risa. Yo, con mi fe inquebrantable en esa familia ideal, no les daba mayor importancia. Culpaba a la diferencia de temperamentos. Ricardo siempre fue el más relajado. Veía sus palabras como envidia inofensiva por mi determinación, o simplemente su forma de bromear con mi seriedad. Mis padres me apoyaban incondicionalmente, mi futuro se dibujaba sólido. ¿Cómo esas punzadas de Ricardo podrían ser más que el zumbido de un mosquito? Las ignoraba, las desestimaba como un eco de su personalidad despreocupada chocando con mi ambición. Una pequeña fisura, apenas visible, que no ponía en peligro mi burbuja de felicidad. Pero fisura al fin y al cabo. La fisura, apenas visible, se abrió de golpe una noche, una de esas cenas familiares que solían ser sinónimo de calor y unión. Ricardo llegó con una mujer a su lado, cuya presencia era una novedad. La presentó como Isadora, su prometida. Una melena castaña impecable, sonrisa medida y unos ojos que parecían calcularlo todo. Mis padres, Miguel y Teresa, se deshicieron en abrazos y felicitaciones, exultantes ante la noticia del matrimonio. Elisa, sentada ya a la mesa, observaba la escena con una especie de satisfacción silenciosa, casi imperceptible, que entonces no pude descifrar. La cena transcurrió entre brindis y anécdotas, el ambiente festivo enmascarando, para mí, la tensión que se cocinaba a fuego lento. Cuando el postre ya estaba servido y el café humeaba en las tazas, Ricardo carraspeó, captando la atención de todos. Su sonrisa habitual, esa que yo había catalogado de relajada, ahora me pareció tensa, casi forzada. Isadora, a su lado, le dio un suave apretón en la mano, como señal de apoyo o, quizás, de impaciencia. Padres, comenzó Ricardo, su voz adquiriendo un tono grave e inusual. Isadora y yo no solo tenemos el placer de anunciar nuestro enlace. También queremos compartir una oportunidad única, algo que cambiará nuestras vidas y, en verdad, las de todos nosotros. Miguel y Teresa lo miraron con curiosidad, el brillo de la felicidad aún en sus ojos. Yo sentí un escalofrío. La palabra oportunidad siempre me había sonado a algo más grande que una simple broma de Ricardo. Isadora tomó la palabra, con una elocuencia que me sorprendió. Es un proyecto innovador, una inversión en el sector tecnológico. La proyección de crecimiento es, sencillamente, exponencial. Hemos estado investigando a fondo, y estamos ante algo muy grande, algo que no podemos dejar pasar. ¿De qué se trata exactamente, hijos?, preguntó mi padre, Miguel, con una mezcla de interés y precaución. Ricardo se apoyó en la mesa, su mirada fija en mis padres. Necesitamos capital. Una suma considerable. Para asegurar una posición en esta empresa naciente, para no perder el tren. Hemos invertido todos nuestros ahorros, y necesitaríamos un empujón, el apoyo de la familia. La expresión de mi madre, Teresa, se ensombreció ligeramente. ¿Capital? ¿De qué suma estamos hablando, Ricardo? De vuestros ahorros para la jubilación, padres, soltó Ricardo sin preámbulos, y en ese instante, el mundo se me detuvo. El aire en la habitación se hizo denso. Y sí, también necesitaríamos los fondos que tenéis preparados para el posgrado de Alba. Un silencio atronador cayó sobre la mesa. La mención de mis estudios, el pilar de mi futuro y el fruto del esfuerzo de mis padres, me golpeó como un mazazo. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Mis ojos se posaron en Ricardo, buscando una broma, un guiño, una señal de que todo era una terrible equivocación. Pero solo encontré una obstinada determinación en su rostro, un reflejo incomprensible de ambición. Isadora asintió con una seriedad imperturbable. Elisa, hasta entonces silenciosa, lanzó una risita. Era una risa corta, casi un resoplido de desdén. Venga, Alba. ¿No vas a ponerte dramática por esto? Es dinero que, al fin y al cabo, es de ellos. Y si Ricardo dice que es una oportunidad, ¿qué vas a hacer tú con otro título más?
Ya pareces una biblioteca andante. Su comentario, velado de condescendencia, fue otro puñetazo, pero esta vez, directo a mis entrañas. ¿Era ese el juicio que se escondía detrás de sus risas con Ricardo? Pero Ricardo, empezó mi madre, la voz quejumbrosa, ese dinero es para nuestra vejez, y el de Alba es su futuro, sus sueños. Ricardo la interrumpió con un tono que no le había oído jamás, autoritario y frío. Madre, ¿prefieren un futuro incierto, viviendo con lo justo, o una riqueza que nos asegure a todos? Esto es por todos. Por el bienestar de toda la familia. Es una oportunidad que se presenta una vez en la vida. Si no lo hacemos ahora, nos arrepentiremos para siempre. Su voz se elevó, impregnada de una urgencia casi desesperada. Miré a mis padres, sus rostros pálidos, observando cómo la promesa de estabilidad y el sueño de mi futuro se desvanecían ante el despliegue de codicia de mi aliado. La burbuja de felicidad se rompió por completo. La confianza, la fe inquebrantable que yo tenía en esa familia ideal, se hizo añicos. Ya no era un zumbido de mosquito. Era un terremoto. Y en el epicentro, estaban Ricardo e Isadora, apoyados por el silencio cómplice de Elisa, demoliendo sin piedad todo lo que creía conocer. Mis ojos ardían, pero no derramé una sola lágrima. Solo sentía un vacío gélido, y una pregunta sin respuesta resonaba en mi mente. ¿Cómo había podido yo estar tan ciegamente equivocada? Después de esa noche, el sueño me abandonó. Las palabras de Ricardo resonaban en mi cabeza, la mirada cómplice de Elisa, la traición de lo que se suponía era mi familia. No podía simplemente aceptar que mi futuro, el dinero de mis padres para su vejez, se desvaneciera en los ambiciosos planes de mi hermano. La duda, ese leve zumbido inicial, ahora era un grito ensordecedor. Me negué a ser una víctima pasiva. Durante los siguientes días, mientras Ricardo e Isadora continuaban vendiéndoles a mis padres la fantasía de su imperio, yo me sumergí en la realidad. Horas en la biblioteca de la universidad, rastreando bases de datos financieras, buscando artículos, analizando patrones. Incluso contacté, de forma anónima, a un profesor de economía con quien había compartido algunas clases, planteándole una hipótesis abstracta sobre un esquema de inversión demasiado bueno para ser verdad. Su respuesta, aunque cautelosa, fue inequívoca: Alba, si suena así, es porque no es verdad. Huele a pirámide a kilómetros, o a algo igual de fraudulento y, en el mejor de los casos, extremadamente especulativo o directamente ilegal. Recopilé documentos, capturas de pantalla de foros donde otros inversores contaban historias de pérdidas similares. Análisis de mercado independientes que desmentían las cifras infladas que Ricardo les había presentado a mis padres. La evidencia era irrefutable. No era un plan riesgoso, era una estafa elaborada, camuflada bajo la promesa de una riqueza fácil. La cena del domingo siempre había sido sagrada en nuestra casa. Ese día, mi estómago se revolvía. Después del postre, cuando el café humeaba en las tazas y el ambiente era engañosamente relajado, tomé un respiro profundo. Mis padres, Miguel y Teresa, y Elisa estaban sentados alrededor de la mesa. Ricardo e Isadora, radiantes, hablaban de posibles destinos para su luna de miel, como si ya fueran dueños del mundo. Ricardo, dije, mi voz extrañamente calmada, necesito que hablemos sobre ese negocio, punto. Una tensión instantánea llenó la habitación. Ricardo frunció el ceño. Alba, ya lo hemos discutido. No hay nada más que decir. Sí, sí lo hay, repliqué, sacando discretamente una carpeta de mi bolso. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi determinación era inquebrantable. He estado investigando. No es solo que sea riesgoso, Ricardo. Es una estafa. Isadora soltó una risa condescendiente. Alba, por favor. ¿Crees que eres más lista que un equipo de abogados y financieros? No, dije, clavando mi mirada en Ricardo. Pero sé leer y sé investigar. Y lo que he encontrado no miente. Deslicé la carpeta sobre la mesa, abriéndola para mostrar algunos de los documentos. Aquí están las quejas de antiguos inversores en un esquema idéntico,
los análisis financieros que demuestran que las proyecciones son imposibles, y como la estructura de su empresa es una fachada para un fraude piramidal. Este plan es un pozo sin fondo, Ricardo. Va a arruinar a todos. Mis padres se miraron, sus rostros palideciendo. Elisa permaneció en silencio, sus ojos oscuros fijos en mí, sin mostrar emoción alguna. Ricardo se levantó de pronto, golpeando la mesa con la palma de la mano. El ruido resonó en el comedor. Su cara se tornó roja, sus venas se hincharon en el cuello. «¿Te atreves?», bramó, su voz cargada de ira. «¿Te atreves a venir aquí, con tus papeles de universitaria, a destruir mis sueños, los sueños de Isadora, la oportunidad de nuestra familia?» «No estoy destruyendo nada, Ricardo», contesté, manteniendo mi tono, aunque por dentro me encogía ante su furia. «Estoy intentando evitar que te engañen. Y que nos arrastres a todos al desastre». «¡Cállate!». Su grito fue un latigazo. «Siempre has sido así, Alba. Envidiosa. No soportas ver a nadie más triunfar. ¿Crees que somos ciegos? ¿Crees que somos estúpidos? Tú, con tu moralina barata y tus títulos que no sirven para nada en la vida real. Siempre intentando ser el centro de atención, la sabelotodo. Eres un estorbo para esta familia con tus delirios de grandeza y tu obsesión por tener la razón». Mis padres intentaron intervenir, pero Ricardo estaba fuera de sí. «Cállense. No se dan cuenta. Esto es envidia pura. Envidia porque yo sí me atrevo a soñar en grande, a tomar riesgos. Ella solo sabe estudiar y juzgar. Siempre has sido un asterisco desgracia asterisco para esta familia, Alba. Un asterisco desgracia asterisco». La palabra resonó en el comedor, un eco brutal que me atravesó el pecho. Asterisco desgracia, asterisco su prometida, Isadora, me miró con una sonrisa altiva, asintiendo con la cabeza, reforzando cada palabra de Ricardo. «Tiene razón, Alba», dijo con voz dulce, pero llena de veneno. «Parece que solo sabes complicar las cosas. Es una pena que siempre intentes sabotear la felicidad de los demás». Las palabras de Ricardo, el asentimiento de Isadora, el silencio de Elisa, la mirada aturdida de mis padres, era como si me hubieran arrojado a un pozo helado. El vacío gélido que había sentido antes ahora se convertía en un frío abrasador. No era solo humillación, era el absoluto quiebre de cualquier lazo que me uniera a ellos. La lealtad, el amor, la esperanza en la unidad familiar, todo se desintegró en una brutal revelación. En ese instante, la lágrima que no derramé me quemó desde adentro, una gota de fuego que encendía algo nuevo en mi interior. Ya no sentía dolor en el sentido de tristeza. Sentía una ira glacial, una determinación implacable forjándose en el crisol de la traición. Ricardo me había llamado desgracia, pero yo me levantaría de esta humillación, y si tenía que ser la desgracia de su vida, lo sería con un propósito claro. El juego había cambiado. Ya no era sobre advertir o proteger. Era sobre justicia. Era sobre venganza. La ira glacial que me había invadido colisionó con la realidad del silencio en la sala. Mis padres, Miguel y Teresa, hasta ese momento petrificados, finalmente se movieron. Sus miradas, antes de incredulidad, ahora se posaban en Ricardo, luego en Isadora, y finalmente en Elisa, quien exhibía una sonrisa tenue, casi imperceptible. Era la confirmación tácita de su elección. «Alba», la voz de mi padre, Miguel, retumbó. Dura, cargada de vergüenza y enfado. «No puedo creer lo que has hecho. ¿Es que jamás madurarás? ¿Siempre tienes que destruir cada momento de felicidad?». Mi madre, Teresa, se acercó a Ricardo, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. «Hijo, ¿estás bien? No le hagas caso, ya sabes cómo es Alba. Siempre exagerando, siempre creando problemas». Su mirada se clavó en mí, llena de profunda decepción. «Alba, por Dios, ¿qué te pasa? Esto es vergonzoso. Has arruinado la cena». «¿Arruinar?». Mi voz apenas salió. «Les estoy advirtiendo»,
Ricardo les está mintiendo a todos. Basta. El grito de mi padre me sobresaltó. Su rostro, enrojecido, y sus ojos, chispeantes de furia. Hemos oído suficiente, Alba. No sé qué hacer contigo. Siempre un foco de conflicto. Intentas sabotear la vida de tu propio hermano. Con Isadora aquí, con un futuro tan prometedor. ¿Y qué haces tú? ¿Intentas destrozarlo todo? No, Alba. Ya no más. Miguel pasó una mano por su rostro, agotado. Sentí un frío que no era del ambiente, sino del abismo. Papá, por favor, intenté, pero las palabras se anudaron. Teresa añadió, su voz suave pero cortante. Hemos hablado, Alba. Esto no puede seguir. Necesitamos paz en esta casa, con la boda de Ricardo. Necesitamos su felicidad, que Isadora se sienta bienvenida. Y tú solo traes amargura. Se acercó. No te daremos más dinero para tus proyectos. Ya no pagaremos tu matrícula. Tampoco puedes vivir aquí. Necesitas aprender a valerte, sin generar caos. ¿Echarme? La palabra me golpeó, resonando hueca. ¿Echarme? ¿La hija que siempre estuvo para ellos? ¿Ahora era la desgracia a extirpar? La determinación flaqueó. El suelo se abrió. Me sentí caer en un abismo de desamparo. Mis padres, mi hogar, se desvanecía. Ricardo e Isadora intercambiaron una mirada de complicidad helada. Elisa permaneció en silencio, pero su triunfo era un puñal más. Sola. Totalmente sola. El dolor me dejó sin aliento. Elisa se aclaró la garganta, su voz meliflua. Mamá, papá, creo que es lo mejor. Alba necesita aprender. Ya no somos niños. Mis padres asintieron. No era solo que me echaran, era la confirmación de que su amor, su apoyo, no valían nada frente a la imagen. Había tocado fondo. El aire se volvió irrespirable. La habitación, una cámara de tortura. Yo, la condenada, expelida a la oscuridad. Solo un eco, asterisco desgracia asterisco. Y la verdad ineludible, estaba completamente sola. La soledad no era solo una palabra, era una densidad que podía tocar, un aire gélido que se metía por cada intersticio del alma. Esa noche, y las que siguieron, fueron una borrosa sucesión de noches en el sofá de una amiga que apenas podía ofrecerme un plato más en su mesa. Mi casa se había convertido en un recordatorio constante de mi fracaso, de mi expulsión. Cada vez que marcaba el número de mis padres, el silencio al otro lado era una sentencia. No estaban. No querían estar. La primera estocada llegó con la universidad. Intenté, con la voz temblorosa, explicar mi situación. Mi beca, necesito mantenerla. ¿Y sin la matrícula? La respuesta fue cortante. La beca, que tanto me había costado conseguir, exigía no solo excelencia académica, sino una matrícula activa y una implicación a tiempo completo. Sin el apoyo de mis padres, sin el dinero para pagar, la matrícula se esfumó. Y con ella, la beca. Los requisitos inquebrantables se convirtieron en muros que se alzaban para aplastar el último resquicio de esperanza. Mi carrera judicial, el sueño por el que había luchado, se desvaneció como un espejismo en el desierto. La toga que imaginé vestir, el martillo de la justicia que un día sostendría, se convirtieron en un cruel recuerdo. No había prácticas, no había clases, no había futuro en las leyes para una desgracia sin un solo céntimo. El abismo de la desesperación me tragó por completo. Necesitaba comer, pagar un techo, un espacio minúsculo donde pudiera estar sin sentir que molestaba. La única opción eran los trabajos precarios, esos en los que el alma se desgasta más rápido que los zapatos. Mi primera parada fue un bar sombrío, con olor a cerveza rancia y promesas rotas. Alba, la camarera, un eco doloroso de la jueza que nunca sería. Servía copas a desconocidos, sonreía forzadamente mientras mi espalda dolía y mis pies se hinchaban.
Las propinas eran miserables, apenas lo suficiente para un plato de pasta enlatada. Luego, la limpieza. Madrugadas frías, el olor a detergente y desinfectante quemando mis fosas nasales. Rodillas en el suelo, fregando suelos ajenos, limpiando la suciedad de vidas que no eran la mía, mientras la mía propia se cubría de polvo y desilusión. Lavabos, inodoros, cocinas grasientas. Mi dignidad se escurría por el desagüe con cada chorro de agua sucia. Era un fantasma, una sombra que se movía por las casas de otros, invisible, inodora. Nadie me veía, nadie me escuchaba. Era otra desgracia más, borrando el rastro de la existencia de quienes sí tenían un lugar en el mundo. Mi cuerpo dolía. Mi mente, más. La moral por los suelos no era una metáfora. Sentía que mis huesos se desmoronaban bajo el peso de la humillación. Había días en que no podía levantarme, en que las lágrimas eran lo único que me acompañaba. El eco de sus palabras, desgracia, se había afianzado, volviéndose mi único nombre. Mis padres, mi hermano, mi hermana, habían arrancado la alfombra de debajo de mis pies, dejándome caer en un pozo sin fondo. No había mano amiga, no había luz. Solo la oscuridad, el frío y el constante recordatorio de mi insignificancia. Sola. Totalmente sola. Y sin un futuro. El eco de sus palabras, desgracia, se había afianzado, volviéndose mi único nombre. Mis padres, mi hermano, mi hermana, habían arrancado la alfombra de debajo de mis pies, dejándome caer en un pozo sin fondo. No había mano amiga, no había luz. Solo la oscuridad, el frío y el constante recordatorio de mi insignificancia. Sola. Totalmente sola. Y sin un futuro. La soledad no era solo una emoción, era una enfermedad que se arrastraba por mis venas, enfriando mi sangre, paralizando mi espíritu. Después de aquella noche en que mi hermano me escupió esas palabras, la familia se disolvió a mi alrededor como una bruma. Miguel y Teresa, mis padres, se habían convertido en sombras distantes, sus llamadas cada vez más espaciadas, vacías de consuelo, llenas de una frialdad impersonal. Elisa, mi hermana, dejó de responder mis mensajes, mi número bloqueado, mi existencia borrada de su realidad. Pero el verdadero cuchillo, el que retorcía la herida abierta, vino de las voces que menos esperaba. Al principio, eran susurros. Luego, abiertas acusaciones, rumores que volaban como plagas, esparciendo mi supuesta vileza por todo nuestro círculo social y familiar. Mi hermano y su prometida, Isadora, se habían asegurado de que mi nombre fuera una mancha, un sinónimo de amargura y rencor. Alba está desquiciada, delirando, escuché una vez a mi tía abuela por casualidad en el supermercado, sin que se diera cuenta de mi presencia. Dice que mi hermano la llamó desgracia, me contaron que Isadora decía con falsa pena, pero es ella quien ha sembrado la discordia. Es una mujer vengativa, incapaz de perdonar, resentida por no haber tenido lo que creyó merecer. Ricardo, un primo con quien siempre había tenido una relación cercana, a quien consideraba un refugio de sensatez en la locura de los demás, también se unió al coro de difamación. Simplemente es infeliz, una persona tóxica que solo quiere arrastrar a los demás a su miseria. Me llegó su voz a través de un amigo común, que todavía osaba llamarme, aunque con menos frecuencia. Me lo pintaban como alguien que velaba por el bienestar de la familia, protegiéndolos de mi malignidad. Me enteré de que Ricardo, con su habilidad para la retórica, había convencido a muchos de que mis quejas eran invenciones, producto de una mente perturbada. Que había abandonado a la familia, cortado lazos yo misma, y ahora los culpaba para encubrir mis propios fracasos. La verdad, la cruda y dolorosa verdad de mis palabras, se había ahogado bajo un torbellino de mentiras cuidadosamente orquestadas. Las invitaciones dejaron de llegar. Los cumpleaños, las cenas, las reuniones de Navidad, todo me fue negado, como si no existiera. La boda de mi hermano y Isadora, un evento que prometían sería la boda del siglo en nuestra familia, pasó sin mí. No recibí una invitación, ni siquiera un mensaje de cortesía. Vi las fotos en las redes sociales de antiguos amigos y parientes, Isadora, radiante,
con un vestido de novia que debió costar una fortuna, mi hermano, sonriendo, rodeado por mis padres y Elisa, todos brindando, celebrando una felicidad de la que yo había sido borrada. Era como si hubieran extirpado mi memoria de sus mentes, un cáncer que había que erradicar para mantener la apariencia de perfección. Cualquier amigo o pariente que intentaba mantenerse en contacto conmigo, que mostraba la más mínima pizca de compasión, era rápidamente apartado. Sus llamadas dejaban de ser respondidas, sus familias advertidas. Me convertí en una paria, un apestado, el peligro que debía ser evitado a toda costa. No te acerques a Alba, era el mensaje implícito. Ella es una desgracia ambulante. Mi identidad, la que con tanto esfuerzo había construido a pesar de la constante sombra de no ser perfecta ante los ojos de mi hermana o mi hermano, se desmoronó. Ya no era Alba, la que estudiaba leyes con pasión, la que soñaba con la justicia. Ahora era la amargada, la vengativa, la enferma. La mujer sin nombre, sin pasado, sin futuro, reducida a la caricatura cruel que ellos habían pintado. Me sentía vacía, despojada de todo lo que me definía, envuelta en un manto de soledad que me ahogaba lentamente. Era la perfecta desgracia, precisamente lo que mi hermano quería que fuera. Y lo era, con cada fibra de mi ser, en la oscuridad de mi pequeño apartamento, con el eco de sus mentiras resonando en las paredes.